Hola, bienvenidos a mi consultorio. Soy Pablo Zuleta, soy médico, soy psiquiatra y llevo 20 años estudiando las drogas y sus consumos. Este es el espacio para hablar de drogas, de ciencia y de historia. Hoy vamos a entender por qué la prohibición es el camino que nuestro mundo escogió, nuestra civilización occidental, para relacionarnos con las drogas. Vamos a explorar cómo reaccionamos al miedo, al riesgo y a los problemas vinculados al uso de drogas. Para esto, tenemos que viajar a los Estados Unidos y hablar de médicos, de pastores protestantes, de movimientos feministas y de la mafia. Nos vamos a acercar a la familia Kennedy y también a Richard Nixon. También vamos a ver por qué se relaciona todo este proceso de prohibición con la Guerra Fría y con el final de la Segunda Guerra Mundial. Casi 50 años después del discurso en el que Richard Nixon declaró las drogas como el enemigo público número uno, nos preguntamos por qué lo hizo. ¿Y por qué medio siglo después la palabra que más acompaña a las drogas es la guerra? Abrimos de una vez nuestra consulta. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. En nuestro primer capítulo viajamos más de 6.000 años, desde Noé hasta Jesucristo, Mahoma y Marco Polo. Si no lo pudieron ver, lo pueden ver acá. Les dejo el link en la descripción del video. Hoy vamos a viajar un poco menos, solo unos 300 años. Habíamos llegado a Inglaterra del siglo XVIII, que sufría lo que conocemos como la epidemia de la ginebra. Miren el cuadro de Hogarth, de Jean Lane. El cuadro describe todos los aspectos de impacto social de salud que sufrían en Inglaterra en ese entonces. El cuadro muestra Londres y, si pueden ver, se puede encontrar una muy buena imagen de lo que hoy en día conocemos como el síndrome fetal alcohólico, que sufren los fetos durante el periodo de tiempo cuando las mujeres se embriagan. Si quieren profundizar el tema del síndrome fetal alcohólico, también lo pueden encontrar en el link en la descripción del video. Hay cálculos que en esta época 1 de cada 8 hombres moría por consumir alcohol, o ginebra o whisky. El problema era de ese tamaño. Mataba adultos y dañaba a los bebés. ¿Y qué hizo entonces el Imperio Británico? ¿Prohibir? No. Eso es lo que nos han enseñado y no lo hicieron. Hace 300 años los británicos hicieron algo muy parecido a lo que hacemos hoy en día con el alcohol y el tabaco. Drogas legales. Aprobaron leyes para regular su uso. Y aquí hay un pequeño paréntesis para aclarar que regular es lo opuesto a prohibir. No es una barra libre. Regular es limitar el acceso a las sustancias a través de espacios, de la edad o de impuestos, mientras se le da la información pertinente a los usuarios. Usted, por ejemplo, puede fumar tabaco si es mayor de edad y si está al aire libre, y la cajetilla no sale barata. Además, le ponen todos los lados letras bien claras en donde le dicen que el tabaco mata. Pero la regulación no es la opción que se impondrá como mayoritaria en la mayoría de los países con la mayoría de las sustancias psicoactivas. Dentro del Imperio Británico había 13 colonias que posteriormente se convirtieron en los Estados Unidos y reemplazaron al Imperio Británico como la primera potencia económica. Ahí la prohibición fue la opción mayoritaria, y como en muchas otras cosas, esa opción estadounidense fue la que con el tiempo se convirtió en la opción mundial. Estados Unidos, una nación libre de alcohol tal vez. La historia de la prohibición en los Estados Unidos no comienza con Al Capone. Ahora hablaremos de él un poco. Comienza con un médico, con un pastor evangélico y con un movimiento feminista. El médico se llamaba Benjamin Rush y no era un médico cualquiera. Rush, entre otras cosas, es el padre de la psiquiatría estadounidense. Es el primer profesor de química del país y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Rush se había educado en Edimburgo, Escocia, donde ya había visto y estudiado las consecuencias del consumo abusivo de ginebra y de whisky. Cuando regresó a las colonias, Rush intentó evitar que se repitiera esa crisis y desarrolló un plan para prevenir y controlar el consumo. A este problema se sumó la independencia de los Estados Unidos en 1776, que generó un fuerte espíritu de libertad, cosa que hoy en día lo entendemos muy bien. A los estadounidenses no les gusta que el Estado les diga qué hacer o qué no hacer. En este contexto, el consumo de alcohol, como había pasado en Gran Bretaña, se convirtió en un gran problema y llegaron las consecuencias.
A principios del siglo XIX, el consumo de las bebidas espirituosas se había extendido por el país. Los hombres dilapidaban sus sueldos en los bares, se emborrachaban y cuando regresaban a sus casas, agredían a sus mujeres y a toda su familia. El pastor protestante Lyman Beecher fue la voz y la pluma de estos problemas, aunque sería uno de sus hijos, Henry Ward, quien pasaría a la historia por su lucha contra la esclavitud años después. Beecher se puede considerar como el padre moral de la prohibición. En 1828 recogió las problemáticas sociales y aportó su visión en 6 sermones contra la intemperancia. La intemperancia es una palabra que significa falta de templanza o lo que hoy diríamos desenfreno, exceso, descontrol. Los sermones se hicieron muy famosos y sirvieron de base del movimiento de la templanza. El movimiento de la templanza defendía la sobriedad total y sin él no se puede explicar la prohibición en los Estados Unidos. El movimiento fue liderado por mujeres, desde religiosas hasta feministas. Las mismas mujeres que estaban luchando por el derecho al voto defendían la prohibición total del alcohol como una forma de protegerlas a ellas y a sus familias, y eran capaces de hacer lo que fuera para lograrlo. En el invierno de 1873, más de 32.000 mujeres atacaron licoreras y bares armadas con hachas y palas para evitar la venta de licores. Con el tiempo a este movimiento se le unieron muchos hombres, incluso médicos, y la templanza pasó de ser un movimiento religioso y feminista a convertirse en un movimiento sociocultural que tuvo mucha influencia en la política. Esta influencia fue la que propició la ley seca. En 1920 se aprobó la 18ª enmienda de la Constitución norteamericana, que prohibía la producción, la venta y el transporte de licor, y se aprobó antes que el sufragio femenino. La prohibición se vuelve una cuestión más allá de lo moral, para volverse identitaria. No hay nada más que se pueda hacer, ya ha quedado plasmado en el documento más importante de la nación. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo. El escritor Mark Twain dijo: la prohibición es lo que hace que algo sea más preciado. Y Mark Twain tenía razón. La ley seca duraría 13 años y tuvo muchos efectos. El movimiento de la templanza duró cerca de un siglo, mientras que el resultado de todo su movimiento, que fue la prohibición, solamente duró 13 años. Durante la prohibición se crearon fortunas aprovechando las oportunidades que daba la ley. Algunos empresarios juntaron el stock de alcohol antes de que se detuviera la producción y lo vendieron a las farmacias para utilizar el alcohol como medicina. El más famoso de todos estos empresarios fue Joseph Kennedy, el padre de John F. Kennedy, de John Kennedy, el presidente. Y este hombre se convirtió en una persona extremadamente rica. Otras fortunas se crearon con el contrabando de alcohol para el consumo clandestino desde países como Canadá, México e Inglaterra. Fue el impulso económico para que las bandas criminales se convirtieran en la mafia que conocemos hoy en día. Sí, ahí estaba Al Capone y muchos otros mafiosos. Durante esos años se dispararon los homicidios, los asaltos y la corrupción. La prohibición tuvo graves consecuencias para la salud. 10 años después de que se aprobara la ley seca, cerca de 30.000 personas habían muerto por consumo de alcohol adulterado de baja calidad, y más de 100.000 se quedaron ciegos o sufrieron algún tipo de parálisis. En 1933, mientras el país se sumía en su peor crisis económica debido al crack del 29, Franklin Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos. Una vez electo, derogó la ley seca. Pero como habíamos visto con la expansión de la templanza y sus valores, la prohibición se había vuelto algo identitario, casi la única manera de lidiar con las drogas. En las primeras décadas del siglo XX se empezaron a prohibir la cocaína y los opiáceos, y en 1937, ya con el alcohol vuelta a la legalidad, se prohibió la marihuana. Estados Unidos tenía claro cuál era su postura respecto a las drogas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo lo tendría claro. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias cruciales para la humanidad y también para el consumo de drogas. La victoria del bloque de Occidente, liderado por los Estados Unidos, hizo que las políticas prohibicionistas sobre las drogas se extendieran a otros países. Esta expansión también fue la clave para la creación de las Naciones Unidas. Posteriormente, en la Convención de 1962, es cuando todas las normas prohibicionistas cogen un rigor muy fuerte y de ahí en adelante nos hemos seguido rigiendo
por las convenciones prohibicionistas derivadas de las Naciones Unidas. En los años 60 empieza a expandirse movimientos críticos con la situación del país norteamericano, como el racismo, el movimiento de los derechos civiles y ciertas formas de capitalismo. Algunos de estos grupos, como los hippies, abrazan la experimentación con cierto tipo de drogas, como el LSD. La desinhibición de las drogas que causa ese movimiento hippie implica claramente un reto a la figura de autoridad. El gobierno del apuesto John Kennedy fue la cara bonita de estos cambios sociales y culturales. Tanto él como su hermano representaban la apertura del consumo, de la desinhibición y la lujuria. Probablemente el mejor ejemplo sea cuando la actriz más deseada, Marilyn Monroe, le cantó el Happy Birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Sabemos bien que la familia Kennedy ya se había enriquecido con el alcohol previamente. Durante los años 60, el movimiento hippie y el espíritu de resistencia a la autoridad movieron el péndulo hacia un lado, mientras que posteriormente, en la década de los 70, el péndulo vuelve hacia el otro lugar, que implica el regreso al espíritu de la templanza, el control y la autoridad estricta, incluso opresivo. Su espíritu fue representado por el presidente Richard Nixon. En su famosa declaración de 1971, Nixon declaró a las drogas el enemigo público número 1, dando origen a la guerra contra las drogas, que todavía sigue activa. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. De esta forma, el movimiento social de la templanza logró el éxito definitivo, que todos los países terminaran acogiendo las posiciones norteamericanas con respecto a la prohibición. Independientemente de su validez y a pesar de sus errores, ya conocidos por la ley seca, seguimos con un esquema de prohibición debido a esta guerra. Bueno, de esta manera llegamos al final del capítulo 2. Este es el espacio para poder entender y poder discutir todo aquello que tenga que ver con la política de drogas y con los efectos de las drogas mismas. Los invitamos a que se suscriban al canal y a resolver sus dudas, todas las que tengan, en este mismo espacio. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Dejen sus dudas en los comentarios, denle like al video, suscríbanse al canal y sigamos construyendo este espacio. Muchísimas gracias y salud.